Era un hombre moldeado por el silencio, como si su pasado fuera una puerta cerrada para siempre. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. En Redemption Gulch, todos lo conocían como Kyle Redhawk, el rastreador mestizo que hablaba solo con la mirada, con un gesto seco o con el peso brillante del polvo de oro en una bolsa de cuero. El día que cruzó las puertas del salón para comprarse una esposa, la gente esperaba un trato frío y salvaje, como tantas historias del desierto. Pero nadie imaginaba que él no buscaba poseer a una mujer, sino una oportunidad. Y aquella joven, con los ojos llenos de miedo ardiente y el alma encadenada por deudas ajenas, no llegaría a compartir solo su hogar, sino a reconstruir su espíritu. Así comienza la historia de cómo un hombre callado pagó por una esposa, y sin saberlo, encontró a la mujer que le enseñaría la ternura olvidada y el valor tembloroso de volver a tener esperanza. El aire de Redemption Gulch era una mezcla áspera de polvo blanco, whisky barato y tristeza vieja. Se pegaba a la garganta y ensuciaba el alma como hollín fino. Para Willa Hart, aquel sabor era el recordatorio amargo de su jaula dorada. Detrás del mostrador improvisado de la tienda arruinada de su padre, acomodaba latas de duraznos en una torre que tarde o temprano derribaría algún vaquero borracho. Su padre, un hombre de mente brillante pero con la desgracia de amar demasiado las cartas, estaba al otro lado de la calle, muriendo lentamente en las mesas del Saloon Gilded Cage. Las puertas vaivén eran como fauces tragándolo todo. El nombre de aquel depredador era Varek Granger, dueño del salón, del hotel, de la caballeriza y, de un modo u otro, de medio pueblo. Su sonrisa mostraba dientes dorados y una avaricia que podía helar la sangre. Llevaba meses rondando a Willa, con palabras aceitosas como agua estancada. Ella había venido desde Boston soñando con dibujar plantas y ver horizontes abiertos. Y en cambio, solo encontró cadenas y polvo. Su educación, su acento fino y su amor por la poesía no valían nada en ese lugar donde lo único que importaba era el poder. Y Varek Granger tenía demasiado. Las puertas del salón se abrieron y su padre, Elias Hart, salió tambaleando, pálido como papel viejo. Ni siquiera se atrevió a mirarla. Fijó los ojos en las tablas del suelo como si fueran a tragárselo. Detrás de él apareció Granger, rebosante de triunfo. «Un momento, profesor», tronó su voz, cortándole el paso. «Falta un asunto final». Los ojos pequeños y oscuros de Varek se clavaron en Willa. El miedo helado le subió por el estómago. «Willa, querida», dijo él con cortesía falsa, «tu padre y yo hemos llegado a un acuerdo. Uno permanente». La gente empezó a acercarse. Wade Harlan, el herrero limpiándose las manos, un par de buscadores con miradas duras. Eran buitres esperando ver sangre. Elías levantó la vista, y la vergüenza en sus ojos fue un golpe físico. «Willa», susurró, con la voz rota, «no tuve elección. La deuda». «La deuda está saldada», proclamó Varek, poniendo su mano en el hombro del hombre derrotado, «a cambio de un compromiso matrimonial con tu encantadora hija». Todo giró para Willa. Era una ficha, una moneda perdida. Un sollozo se atoró en su garganta. «Creo que la señorita tiene algo que decir», interrumpió una voz grave. No fue alta, pero cortó el murmullo como un filo. Todos, incluso Varek, giraron la cabeza. Allí, junto al bebedero para caballos, estaba Kyle Redhawk, alto, moreno por el sol, ojos oscuros como tormenta. Silencio vivo, quietud peligrosa. Vestía ropa gastada, sin ostentación, pero su presencia era un arma. En aquel desierto todos sabían de él. El hombre que aparecía y desaparecía, que nunca hablaba, que vivía lejos, entre cañones y soledad. Se decía que era mitad apache, mitad viento, y bien poco bienvenido en cualquier mundo. Varek bufó. «Esto no te incumbe», pero Kyle dio un paso, lento, implacable.
La multitud se abrió sola, como si temieran tocarlo. Se plantó frente a los Hart, su mirada fija, su desafío mudo más duro que un disparo. Miró a Willa, y su rostro no mostró lástima ni deseo. Solo una lectura profunda. Como si en ella viera un hierro doblado con fuego, sin romperse. No era compasión, ni deseo. Era algo más afilado. Como si Kyle Redhawk estuviera midiendo no solo a la joven temblorosa, sino la columna firme que aún sostenía su cuerpo pese al miedo. Luego su mirada pasó a Elias Hart. Sin una palabra, con la serenidad de una roca de río, soltó una bolsa de cuero pesada de su cinturón. No se la ofreció a Varek Granger. La inclinó frente a Elias, dejando caer un río dorado de polvo y pequeñas pepitas que brillaron sobre las tablas polvorientas del camino. No era una fortuna del este, pero allí valía más que oro puro. La luz rebotó en cada partícula, creando un pequeño tesoro a los pies del profesor, más que suficiente para cubrir cualquier deuda inventada por Granger. Un murmullo helado recorrió al público. Entonces Kyle hizo algo que dejó el aire quieto. Levantó la mirada hacia Willa Hart y sostuvo sus ojos con los suyos, tan grises como piedra mojada. Apenas inclinó la cabeza, casi imperceptible. No era una orden, era una pregunta, una puerta abierta. La mente de Willa voló. De un lado, el yugo viscoso de Varek, un futuro podrido de obediencia y alma asfixiada. Del otro, aquel hombre desconocido, callado y temible, pero ofreciendo algo que ella ya no soñaba tener. Salida. No la estaba comprando a él. Había roto las cadenas que la ataban. Había comprado su libertad. ¿Qué pedía a cambio? Ese era el vértigo. Miró el rostro hundido de su padre, luego la furia negra que retorcía el gesto de Varek, y volvió a Kyle. En sus ojos no vio la crueldad que el pueblo murmuraba, sino una soledad inmensa, árida, idéntica a la que habitaba dentro de ella. Respiró polvo y valor nuevo. Enderezó el cuello, ajustó el chal y dio un paso firme. Se separó de su padre y caminó hacia el hombre que acababa de pagar el precio de su destino. El rostro de Varek Granger se volvió púrpura. ¿Qué demonios significa esto? ¡No puedes!, bufó Granger. Kyle volteó despacio. Esa mirada fría, quieta, capaz de partir huesos sin mover una mano, cortó el aire. Granger se tragó las palabras. Entendía muy bien la diferencia entre un bravucón armado y una fuerza silenciosa que no titubeaba ante la violencia real. «La deuda está pagada», gruñó Kyle, su voz áspera como piedra raspando piedra. Fue la primera vez que muchos lo oyeron hablar. 2 palabras, definitivas, imposibles de discutir. Sin esperar respuesta, movió la cabeza hacia las caballerizas, señal muda para Willa. Ella dudó un instante. Luego caminó con la espalda recta hacia el establo. Sentía todas las miradas clavándose en su vestido. Ya no era la hija del profesor Hart. Para ellos, era propiedad del mestizo silencioso. O eso creían. Ella misma no sabía qué era ahora. Dentro del establo, el olor a heno y caballo era un alivio. Kyle se movía con precisión tranquila, ensillando una yegua fuerte y su corcel pálido. No la miró. No habló. Solo manos trabajando, firmes y seguras. Un atillo y un pequeño saco. Sus cosas, recogidas deprisa por su padre y entregadas con vergüenza final, fueron atados al lomo del animal. Cuando terminó, se acercó y le tendió las riendas. Ella se sobresaltó, un gesto mínimo, y su mano se detuvo en el aire. Miró su palma, luego su rostro, y por un segundo algo parecido al arrepentimiento cruzó sus ojos. Entonces, no le puso las riendas en la mano. Las dejó con suavidad sobre la silla y retrocedió. Un gesto pequeño, pero inmenso. Varek la habría agarrado, la habría empujado. Ese hombre, al que todos llamaban salvaje, le mostraba más respeto que el dueño del pueblo. El viaje fuera de Redemption Gulch fue un trago amargo de silencio.
Las miradas de los vecinos lo seguían como moscas hambrientas. Willa fijó los ojos entre las orejas de su yegua, negándose a mostrar lágrimas o miedo. Kael cabalgaba un paso adelante, espalda fuerte, como muralla entre ella y el mundo que dejaban atrás. Cabalgaron horas, subiendo desde el polvo seco a las lomas salpicadas de pinos y rocas rojizas. El silencio pesaba como plomo. No era cómodo. Estaba lleno de preguntas sin forma, del temor de ella y del misterio de él. Willa intentó pensar en palabras, pero ninguna nacía. ¿Cómo habla una mujer con el hombre que acaba de comprar su vida con oro? ¿Gracias? ¿A dónde vamos? ¿Qué espera de mí? Todas parecían demasiado grandes, y al mismo tiempo, absurdamente pequeñas. Cuando el sol empezó a hundirse tras el horizonte, pintando el cielo del oeste con brochazos violentos de naranja y violeta, Kyle Redhawk tiró suavemente de las riendas. Se detuvieron sobre una gran meseta, desde donde se dominaba un laberinto de cañones y formaciones rocosas, esculpidas por siglos de viento. Bajó del caballo y, sin decir nada, comenzó a encender un pequeño fuego sin humo. Sus manos se movían con una eficiencia casi hipnótica. Le ofreció a Willa Hart una cantimplora con agua y un trozo de cecina. Ella los aceptó, aunque el estómago se le revolvía. Aún así, obligó a su cuerpo a beber y masticar. En ese lugar salvaje, la debilidad era un lujo que no podía permitirse. A medida que el crepúsculo caía y las sombras largas se extendían como fantasmas sobre la tierra, la realidad le cayó de golpe. Había salido de una cárcel conocida para entrar en otra completamente incierta. Se giró, sin querer que él la viera llorar. Sintió su presencia. Kyle se había acercado sin hacer el más mínimo sonido. Estaba a unos pasos de ella, con la vista fija en las llamas. Le tendió una manta, de lana gruesa, sencilla pero limpia. Willa la tomó, y al rozar sus dedos con los de él, sintió el calor áspero de su piel. Aquel contacto mínimo le provocó una sacudida interna que no supo explicar. «Coe», dijo él. Una sola palabra. Ruda, como piedra raspando el fondo de un pozo seco. Willa se envolvió en la manta. «Gracias», susurró, casi sin voz. Él asintió levemente, volviendo la vista al fuego. Y nada más. Se acostó en su manta al otro lado del fuego, dándole la espalda, y pareció dormirse en segundos. Pero ella sabía que no era así. Sabía que sus oídos seguían atentos como los de un lobo. Willa permaneció despierta mucho tiempo, abrazando la manta, escuchando los sonidos del desierto. Grillos escondidos, el aullido lejano de un coyote y el susurro tenue del viento entre los arbustos de salvia. Estaba asustada, sí, pero por primera vez en mucho tiempo. No sentía ojos de hombres depredadores sobre ella. El hombre que estaba al otro lado del fuego no le exigía nada. Le había dado agua, comida, abrigo y espacio. No lo comprendía. No sabía si era su salvador o un carcelero diferente. Pero antes de dormirse, entre sueños inquietos, una cosa era segura. El peso del oro de Kyle había sido grande, pero el peso de su silencio era aún más abrumador. Un silencio que ella debía aprender a caminar, o la aplastaría. El viaje del día siguiente fue aún más largo, llevándolos por senderos cada vez más intrincados entre rocas rojizas y arbustos de enebro. El paisaje era hermoso y cruel, un mundo que no perdonaba la fragilidad humana. Kyle lo navegaba como si fuera parte del terreno, con un respeto que rayaba en lo espiritual. Su caballo avanzaba por rutas invisibles para los ojos de Willa. Él seguía sin hablar, pero ella comenzó a notar otras formas de comunicación. Un gesto con la mano señalaba piedras sueltas. Un cambio sutil en su postura le advertía que se detuviera, pues un ciervo los observaba desde un risco. Él hablaba con su cuerpo, con sus ojos, y ella, poco a poco, empezaba a entenderlo. Al caer la tarde, descendieron por un sendero escondido hasta llegar a un pequeño valle oculto. Un arroyo de aguas cristalinas atravesaba el lugar,
bordeado por álamos cuyas hojas brillaban en tonos verdes y dorados bajo el sol bajo. Contra una pared rocosa se alzaba una cabaña. No era la choza primitiva que Willa había imaginado. Era una estructura firme, hecha con troncos cortados a mano, calafateada con arcilla. Delgado humo se elevaba desde la chimenea de piedra, señal de que había dejado un fuego encendido antes de partir. Había un pequeño huerto cultivado con cuidado, hileras de frijoles y calabazas. También un corral con un caballo adicional. No era una guarida. Era un hogar. Kael bajó de su montura y llevó los caballos al arroyo. No le dijo nada. La dejó sola para que mirara el lugar a su ritmo, para que pudiera entrar a esta nueva etapa con sus propios pasos. Willa bajó con esfuerzo del caballo, las piernas tiesas, y caminó hacia la puerta de madera maciza. Estaba inseguro. Empujó y entró. Contuvo la respiración. El interior era una sola habitación amplia, limpia, ordenada con esmero. En un rincón, una cama sencilla, pero con mantas dobladas con precisión militar. Una chimenea dominaba una pared, con utensilios de cocina colgados en ganchos, todos relucientes. Pero fue la otra pared la que la dejó sin aliento. ¡Libros! Un estante rústico, largo, repleto de volúmenes. Willa reconoció las cubiertas, tragedias de Shakespeare, poemas de Keats, un Moby Dick muy gastado, y gruesos tratados de botánica y geología. No eran cosas de un salvaje sin mente. Eran tesoros de un hombre que pensaba y sentía. Kael entró detrás de ella, sin hacer ruido sobre el piso de madera. Dejó un saco de harina sobre la mesa y comenzó a desempacar otros víveres que había comprado en el pueblo. ¿Lees?, dijo Willa sin querer, sorprendida. Él miró el estante, luego a ella. Asintió. ¿Todos?, preguntó casi sin aliento. Otro leve gesto de cabeza. Todo lo que ella creía saber sobre él se tambaleó. Aquel rastreador silencioso, mitad apache, mitad sombra. Pasaba sus noches solo, leyendo a Keats y Melville. El desconcierto era casi mareante. Durante los días siguientes se instaló una rutina extraña, casi silenciosa, pero no vacía. Era una vida llena del lenguaje compartido del hacer cotidiano. Kyle Redhawk se levantaba antes del amanecer. A veces salía a revisar sus trampas. Otras veces regresaba con alguna presa colgada del hombro. Willa Hart, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a preparar los alimentos. Descubrió en sí misma una domesticidad que creía olvidada. Sabía hervir agua, cortar carne, mezclar hierbas con cuidado. Aprendió los pequeños hábitos de él, cómo prefería el café, cómo reparaba su equipo con puntadas firmes y silenciosas. Cada tarde, lo veía sentarse junto a la ventana mientras el sol descendía sobre el cañón. Su rostro no mostraba emoción, pero en sus ojos parecía observar algo más allá de las paredes de piedra, algo lejano y antiguo. Con el tiempo, ella empezó a notar la gracia de sus movimientos. No había gestos innecesarios, ni energía desperdiciada. Se movía por el mundo con una serenidad firme, casi reverente. Lo que al principio le parecía intimidante, ahora le resultaba reconfortante. Una noche, una semana después de su llegada, Willa rompió por fin el pacto tácito de silencio. Kyle estaba limpiando su rifle junto al fuego, sus manos largas trabajando con destreza. Ella tomó un libro del estante. Era Keats. Lo abrió en uno de sus poemas favoritos, Oda a un ruiseñor. Comenzó a leer en voz baja, insegura al principio. Me duele el corazón, y un sopor adormecedor entumece mis sentidos, como si hubiera bebido cicuta. Kyle detuvo el movimiento de sus manos. No la miró, pero ladeó la cabeza. Estaba escuchando. Willa siguió, y su voz fue cobrando firmeza. La belleza de las palabras llenó la cabaña, como si fuera una tela suave que cubría los rincones. Cuando terminó el poema, el silencio que regresó era distinto, más ligero, menos frío. Ella lo miró. Kyle seguía mirando el fuego.
pero los bordes duros de su rostro parecían más suaves. En la luz parpadeante del hogar, Willa notó una tristeza profunda en sus ojos, una pena antigua que el silencio había guardado por años. Él carraspeó. Otra vez, dijo con voz áspera. No fue una orden, fue un ruego. Willa sonrió. Una sonrisa verdadera, sin esfuerzo, la primera en mucho tiempo. Abrió el libro de nuevo y volvió a leer. En aquella cabaña solitaria protegida de las miradas del mundo, una mujer que había perdido su libertad empezaba a enseñarle a un hombre que había perdido su voz, el poder de las palabras. Ella no era su prisionera, él no era su dueño. Eran dos almas solitarias, construyendo poco a poco un nuevo idioma en el corazón callado del desierto. La lectura de poesía se convirtió en su rito nocturno. Willa elegía fragmentos, a veces Shakespeare, a veces Whitman, incluso pasajes de los libros de geología de su padre, describiendo cómo la tierra se transformaba lentamente por la presión y el tiempo. Kael escuchaba en silencio, pero ya no era un silencio de piedra, sino una vasija que recogía cada palabra, cada emoción, como si fuera agua en un cuenco. Él comenzó a cambiar, no de forma brusca, sino como la luz que se filtra en la madrugada. Willa apenas notó cuándo empezó a sostenerle la mirada más tiempo. Sus ojos grises se quedaban sobre los de ella un segundo más de lo necesario. El cambio real llegó una tarde, cuando el cielo, que había sido azul claro, se tornó púrpura de golpe. Un viento rabioso entró por el cañón y la lluvia cayó como látigos. El trueno sacudió los cimientos de la cabaña. Un rayo cayó sobre un pino en lo alto, encendiéndolo como antorcha. Willa, que atizaba el fuego, soltó el atizador con un grito ahogado. El corazón le martillaba el pecho. Siempre había temido a las tormentas. Kael se puso de pie al instante. No fue a mirar por la ventana, fue hacia ella. Se plantó frente a Willa, su cuerpo protegiéndola de la furia del exterior. La vio temblar, el rostro pálido como la cera. Alzó la mano, sin tocarla. Palma arriba, entre ellos. Un gesto de consuelo, una pregunta muda. ¿Estás bien? Ella asintió, aunque era mentira. Otro trueno hizo vibrar los vasos en la estantería. Ella soltó un sollozo, esta vez sin poder reprimirlo. Entonces él la tocó. Puso su mano sobre su hombro, no con posesión, sino con firmeza. Solo es ruido, dijo él. 3 palabras. La frase más larga que le había dirigido. Lo sé, susurró ella, pero es la violencia, y no poder hacer nada. Él la miró con comprensión, como si supiera exactamente lo que sentía. Luego se apartó despacio y fue hasta la ventana. Miró el árbol en llamas, su silueta retorcida contra el cielo negro. Yo era un niño, dijo, con voz rota. No más de 10. Mi madre era apache, mi padre un trampero blanco. Vivían alejados de todos. Vivíamos en paz. Willa contuvo el aliento. Sabía que estaba escuchando algo sagrado, la llave girando en una puerta cerrada por años. Un día llegaron hombres, buscadores. Querían las tierras, porque mi padre había encontrado color en el arroyo. Él les dijo que no. Volvieron. Kael hizo una pausa. Su mandíbula se tensó. No aceptaron que mi padre tuviera una esposa apache. Continuó Kael Red Hawk, su voz apenas un hilo. Me llamaron cosas que un niño no debería escuchar jamás. Se giró hacia Willa Hart y el dolor en sus ojos era tan desnudo, tan vivo, que ella casi tuvo que apartar la mirada. Yo estaba escondido en el sótano. Su voz tembló. Mi madre me puso allí. Me dijo que guardara silencio, pasara lo que pasara, que no hiciera ruido o ellos también me encontrarían. Se le quebró la voz al pronunciar las últimas palabras. Y escuché, susurró. Escuché cómo destruían nuestra casa. Escuché cómo herían a mis padres. Y no hice nada. Me quedé callado, silencioso mientras morían.
Las lágrimas rodaron por las mejillas de Willa, silenciosas, como si llorara por el niño que él había sido, por aquella soledad tan antigua. Cuando salí, no quedaba nada, murmuró Kyle, todo quemado. Ellos también callaron, y durante años yo creí que hablar era traicionarlos, que mi voz era un ruido indigno, cuando ellos habían sido silenciados para siempre. Las palabras brotaron como un río contenido demasiado tiempo. Como un grupo de soldados del fuerte cercano lo encontró vagando. Como lo llamaron Stone, porque era duro, callado, dormido entre rocas como un animal salvaje. Cómo aprendió a leer devorando libros para reemplazar el afecto humano que nunca tuvo. Cómo aprendió a moverse tanto entre blancos como entre apache, hasta fundirse con la tierra misma. Había construido esa vida solitaria para no volver a perderlo todo, para no sentir. Cuando terminó, la cabaña quedó en silencio, salvo por la lluvia golpeando el techo y las brasas crepitando. La tormenta afuera parecía haber soltado su furia, cansada ya de rugir. Willa caminó hacia él. No tenía palabras, no existían para un dolor tan grande. Así que hizo lo único que podía. Levantó la mano y le acarició la mejilla con suavidad. Kyle se estremeció, como si su cuerpo no supiera recibir ese gesto. Luego, lentamente, se inclinó hacia su mano, buscando ese calor. Cerró los ojos, y una sola lágrima cayó, trazando un camino limpio entre el polvo de su piel. Tu silencio no los traicionó, susurró Willa, la voz temblando. Cumpliste su última voluntad, y sigues aquí, respirando. Tu voz no los rompe. Tu voz demuestra que no murieron en vano, demuestra que sobreviviste. Kyle abrió los ojos. La soledad seguía allí, pero ya no lo devoraba todo. En lo profundo había una chispa pequeña y frágil. Esperanza. Él le había mostrado la raíz de su silencio, y ella no huyó. Le ofreció gracia. Y allí, entre truenos que se alejaban y el olor a lluvia, el hombre que un día el mundo llamó Piedra, empezó a recordar su nombre verdadero. En días siguientes, algo cambió en el cañón. La quietud seguía presente, pero ahora compartida. A veces él hablaba. Willa lo llamaba Kale en la intimidad de la cabaña. Ese nombre parecía devolverle algo perdido. Le explicó plantas, rastros de animales, historias que Tala Moonfire le contaba sobre las estrellas. Ella le habló de Boston, del mar, del bullicio distante del mundo civilizado. Entre ambos tendían un puente hecho de palabras y respeto. Él le enseñó a leer signos en la tierra. Ella le ayudó con frases difíciles, señalando letras con el dedo mientras él las pronunciaba con voz ronca. Y así creció un afecto silencioso, como el arroyo que corría suave en su valle. Pero la sombra de Varek Granger era larga. La humillación que sufrió lo había vuelto veneno puro, una fiebre malsana empeñada en destruir aquello que no podía poseer. Había esparcido la voz, ofreciendo dinero por noticias del rastreador. Y un día, Kyle regresó del monte con el cuerpo rígido, alerta como un lince. «Tenemos compañía», dijo mirando hacia el desfiladero que daba entrada al valle. Willa miró, sin ver nada. «¿Dónde?», preguntó, la voz baja. «2 hombres, en caballo. Nos observan desde arriba». Un frío familiar le recorrió el cuerpo. Era el mismo miedo que sintió en Redemption Gulch. «¿Qué quieren?» «Saber si sigues aquí, ver si estamos solos, si somos débiles». Se echó el rifle al hombro. «No bajarán hoy», murmuró. «Pero volverán». Y volvió a acertar. Durante una semana fueron vigilados, nunca lo suficiente cerca para atacar, pero lo bastante para envenenar la paz. La tranquilidad del valle ya no era absoluta, y el mundo de hombres, con su codicia y su rencor, había encontrado su camino hasta allí. Kyle Redhawk se volvió más vigilante. El silencio regresó a él, pero esta vez no era de tristeza, sino de caza. Pasaba horas observando a los hombres que los acechaban desde lejos, estudiando sus rutas, sus tiempos,
sus intenciones. Una mañana, encontró que el manantial que alimentaba el arroyo había sido contaminado aguas arriba con el cadáver de un coyote. No era accidente, era un acto de veneno, una advertencia cobarde. Sin decir una sola palabra, Kyle pasó todo el día limpiando el agua y cavando un canal temporal para desviar el flujo. Su trabajo meticuloso, bajo el sol y el polvo, fue un acto de resistencia en silencio. Pero la siguiente amenaza fue más descarada. Una noche, los despertaron los relinchos desesperados de los caballos. Kyle ya estaba de pie, rifle en mano, abriendo la puerta de un solo movimiento. Willa Hart corrió hacia la ventana. Bajo la luz de la luna, vio dos figuras junto al corral. Uno trataba de cortar las cuerdas para robar sus monturas, mientras el otro sostenía una antorcha encendida, acercándola con malicia a la pared seca de la cabaña. Un disparo rompió la noche. No fue el estruendo del rifle de Kyle. Fue una pistola. Uno de ellos disparó primero. Kyle, que se había fundido con las sombras del cañón, no había disparado aún. Se movía sigiloso, rodeándolos. Uno de los hombres gritó: «¡Sal de ahí, mestizo! Granger quiere a la mujer de vuelta». Entonces, desde la oscuridad, la voz de Kyle retumbó clara y cortante. «Ella no le pertenece». Los hombres se giraron y dispararon a ciegas hacia las sombras. El corazón de Willa se detuvo, pero Kyle ya no estaba ahí. Una soga surgió desde la oscuridad, atrapando al que sostenía la antorcha por los tobillos y lanzándolo al suelo. La antorcha voló por el aire, cayó sobre tierra húmeda y se apagó con un silbido. El segundo hombre giró para huir, pero Kyle emergió como una sombra viva, arrojándose sobre él. La pelea fue breve, cruenta, silenciosa. No hubo gritos, solo el golpe seco de los puños y un último jadeo sofocado. Cuando todo terminó, los dos intrusos yacían amarrados al pie del cañón, gimiendo bajo la luz pálida de la luna. Kyle se erguía sobre ellos, el pecho agitado, el rostro endurecido por la furia contenida. No los mató, pero los anuló por completo. Volvió a la cabaña. Sus nudillos estaban hinchados, sangrando. Willa lo esperaba en la puerta con un cuenco de agua tibia y paños limpios. Mientras ella curaba sus heridas, sus ojos se encontraron. «Esto no terminará», murmuró ella, con voz baja pero firme. «Él seguirá enviándolos». Kyle asintió, la mandíbula tensa. «Lo sé», respondió, lanzando una mirada a los prisioneros. «No te quiere a ti. Quiere ganar», dijo ella comprendiendo de golpe. «Quiere destruir lo que no puede poseer». Y era cierto. Barrett Granger no intentaba recuperarla. Quería romper la paz que habían construido. Demostrar que un hombre como Kyle no podía tener algo hermoso. Que una mujer como ella no podía hallar felicidad con alguien como él. Quería arrastrarlos de vuelta al lodo de su mundo podrido. «Entonces no podemos quedarnos aquí», dijo Willa, esta vez con voz firme como la roca. «No vamos a esperar a que su sombra nos devore. Tenemos que volver. Tenemos que enfrentarlo». La idea daba miedo. Volver a Redemption Gulch. Volver al origen de todo. Pero al mirar a Kyle, supo que era lo correcto. No podían vivir huyendo. Para ser libres, tenían que apagar la sombra en su raíz. Kyle la observó. Ya no vio miedo. Vio decisión. La mujer a la que había rescatado ahora estaba a su lado, como igual, lista para pelear. Una sonrisa lenta, sombría, se dibujó en sus labios. «Mañana», dijo. «Mañana cabalgamos a Redemption». Entraron a Redemption Gulch bajo el sol inclemente del mediodía. No llegaban como fugitivos, sino como jueces de una justicia postergada. Tras Kyle, sobre su caballo, venía uno de los matones de Granger, atado, desmayado. El otro, lleno de moretones, caminaba amarrado por una cuerda, arrastrando los pies con humillación. El pueblo se detuvo. Amos Pike salió de su tienda. Wade Harlan dejó caer el martillo. Clara Wynne dejó de barrer.
Hasta Roy Maddox, con su sombrero en la mano, observó en silencio. Este no era el rastreador mudo al que estaban acostumbrados. Era un hombre con un mensaje. Willa cabalgaba junto a él, la cabeza alta. El miedo seguía dentro, sí, pero lo cubría con un fuego ardiente que no permitiría que la quebraran otra vez. Se detuvieron frente al Gilded Cage Saloon. «¡Granger!», rugió Kyle. «¡Sal y reclama a tus perros!». Su voz resonó por todo el pueblo. Ya no era una voz oxidada, sino templada por el acero de la verdad. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Varek Granger apareció, con la cara enrojecida por el alcohol y la sorpresa. Su mueca habitual estaba ahí, pero sus ojos parpadeaban con nerviosismo, mirando a los hombres atados y luego a los rostros decididos de Kyle y Willa. Dos de sus matones salieron por los lados del salón, las manos cerca de sus pistolas. «Vaya, vaya», gruñó Granger, intentando recuperar el control. «El salvaje regresa, y trae con él lo que es mío». Miró a Willa. «Qué bueno que me ahorraste el esfuerzo de ir a buscarte. Ven aquí, ahora». «No soy tuya, señor Granger», respondió Willa sin moverse un centímetro. «Nunca lo fui», dijo Willa Hart, su voz firme y clara, sin temblor alguno aunque por dentro le temblara todo. La deuda de mi padre era una mentira. Kyle Redhawk desmontó con una gracia fluida y se colocó en el centro de la calle, imponente como una estatua de justicia. «Hablé con tus hombres», dijo. «Fueron muy sinceros». Empujó al prisionero que caminaba atado detrás del caballo. «Díselo. Díselo a todos». El hombre, con el rostro golpeado, miró entre la mirada helada de Kyle y la furia contenida de Varek Granger. Tragó saliva, la boca seca como pólvora. Él manipuló los libros, balbuceó. El profesor no tenía deudas. Granger falsificó los pagarés. Lo quería atrapar para llegar a ella. Asintió con la cabeza hacia Willa. Un murmullo atravesó la multitud. Ya no era una disputa privada, era traición pública. Granger había engañado a uno de los suyos, un hombre torpe, sí, pero inofensivo. El rostro de Granger pasó del rojo al blanco. «¡Mentiras!», bramó. «Ese mestizo lo ha torturado para...». «No», interrumpió una voz desde la multitud. Era Cyrus Blackstone, médico de modales tranquilos, que había tratado a Elias Hart en más de una ocasión. «El señor Hart me lo dijo semanas atrás. No entendía los números. Sospechaba que lo estaban estafando, pero tenía demasiado miedo de Granger como para hablar». Los ojos de Granger se abrieron como platos. Su imperio, construido sobre el miedo, comenzaba a desmoronarse. «¡Este es mi pueblo!», gritó de pronto perdiendo la compostura. Sacó su revólver plateado, un Colt reluciente, y lo apuntó no hacia Kyle, sino directamente a Willa. «Ella es mía». Pero Kyle ya lo había previsto. Sabía leer los movimientos, anticipar la violencia antes de que explotara. Antes de que Granger pudiera apretar el gatillo, Kyle ya tenía el rifle al hombro, pero no disparó. Su voz rompió el aire, fuerte y clara como nunca antes la habían escuchado. «Míralos, Granger. Durante años has drenado a este pueblo. Has estafado, intimidado, amenazado. ¿Crees que te pertenecen? Solo te temen. Pero el miedo no es lealtad». Miró a Wade Harlan. «¿Cuántas veces te pagó menos por tu trabajo?». Después a Roy Maddox, el dueño de la tienda. «¿Cuánto crédito tuviste que extenderle a sus hombres?». Estaba dando voz a resentimientos que por años habían fermentado en silencio. «Esta mujer», continuó Kyle, mirando de frente a Granger, «me enseñó que la voz no es solo para amenazar, sino para decir la verdad. Y la verdad es que tú no eres más que un ladrón y un matón. Y tu tiempo aquí ha terminado». Ese fue el empujón final. Wade Harlan dio un paso al frente, su martillo empuñado como arma. Roy Maddox desapareció en su tienda y volvió con una escopeta. Cyrus Blackstone permaneció firme,
como símbolo de dignidad tranquila. La multitud ya no era un grupo pasivo, se convertía en un pueblo alzado. Los matones de Granger, viendo que la marea cambiaba, comenzaron a retroceder hacia las puertas del salón. Granger se quedó solo, desesperado. Su dedo se tensó en el gatillo. Un disparo resonó. No fue Kyle, vino desde el lado, del viejo y normalmente borracho Silas Granger, el alguacil que por fin encontró un momento de valor sobrio. La bala le atravesó la mano. El col de plata cayó al polvo. Granger gritó, sujetándose la muñeca ensangrentada. Su rostro era ahora un retrato de horror. Todo había terminado. El reinado de Varek Granger había caído. No en un duelo dramático, sino por un acto colectivo de valentía, iniciado por un hombre que antes no hablaba. Kyle bajó el rifle. Caminó hasta donde yacía Granger, que sollozaba en el suelo. Lo miró, no con odio, sino con una determinación final. No se posee a las personas, dijo en voz baja. No posees este pueblo. Y no la posees a ella. Se dio la vuelta y caminó hacia Willa, que había bajado del caballo. Ella temblaba, no de miedo, sino por la descarga de emociones. Kyle le tomó las manos. Se sostenían el uno al otro en medio de la calle, rodeados por un pueblo que por fin encontraba su propia voz. Allí estaban, 2 sobrevivientes. Habían vuelto al fuego, y salieron de él no rotos, sino forjados de nuevo. La justicia en Redemption Gulch no tardó en llegar. Con el poder de Granger destruido, el viejo Silas Granger se dejó llevar por la chispa de valor que le quedaba, y encerró a Varek en su propia celda, a la espera del juez del distrito. Los 2 matones capturados fueron expulsados del pueblo bajo amenaza. Los demás huyeron como cucarachas cuando se enciende la luz. Elias Hart, sobrio por fin tras haber rozado la tragedia con sus decisiones débiles, empaquetó sus pocas pertenencias. Con un último abrazo lleno de lágrimas hacia su hija, subió al siguiente carruaje, en busca de una vida más tranquila y con menos tentaciones. Kyle Redhawk y Willa Hart podrían haberse ido también, volver al cañón, al refugio que juntos habían construido. Nadie los habría juzgado. El mundo de los hombres se les había revelado como un lugar peligroso y sucio. Pero algo dentro de ambos había cambiado. Se quedaron unos días más en el pueblo, alojándose en una de las habitaciones sobre la consulta de Cyrus Blackstone, por petición del propio doctor. Kyle prestó su declaración al sheriff Silas Granger. Fue clara, breve y contundente. Pero fue Willa quien notó el verdadero cambio. La gente del pueblo ya no miraba a Kyle con desconfianza o miedo. Lo miraban con respeto, y por primera vez, lo llamaban por su nombre, no Stone, sino Daniel. Wade Harlan le ofreció herrar sus caballos sin cobrarle. Etta Miles le puso una tarta de manzana caliente en las manos a Willa, con los ojos llenos de gratitud. No solo habían derrotado a un tirano, habían devuelto al pueblo su valor. Les recordaron que Redemption Gulch no era solo un montón de casas y personas aisladas, sino una comunidad, una familia rota que necesitaba sanar. La última tarde en el pueblo, caminaron hasta el borde del asentamiento. El sol caía, tiñendo el cielo de los mismos tonos naranjas y púrpuras que recordaban de aquel primer viaje juntos. El aire ya olía a otoño. «¿Podríamos volver?», susurró Willa, mirando hacia los cañones lejanos donde estaba su cabaña. «Allí es todo paz». «Sí», asintió Kyle. Agarró una piedra lisa del suelo y la lanzó sobre el estanque cercano. Rebotó 4 veces antes de hundirse. Pero paz no siempre significa esconderse. Se giró hacia ella, sus ojos de pizarra serios bajo la luz moribunda. Durante años me escondí, del mundo, de mi propia voz. Creí que el silencio era seguridad, pero tú me enseñaste que era solo otra clase de prisión. Le tomó la mano. Su tacto era firme, protector. Tú me enseñaste la gracia, Willa. No la de las tazas de porcelana ni las palabras bonitas,
sino la verdadera. La que te permite mirar al pasado sin que te destruya. La que te permite perdonar. ¿Y tú? Respondió ella, la voz temblorosa de emoción. Me mostraste el coraje. No el que grita y se impone, sino el que resiste en silencio. El que se mantiene firme, aunque esté solo. El que sueña con algo mejor. Se quedaron en silencio, pero ya no era vacío. Era un entendimiento compartido. La vida en el cañón había sido bella, había sido su sanación. Pero sanar no era el final del camino. He estado pensando, murmuró Kael, mirando las luces parpadeantes del pueblo. Cyrus está envejeciendo, y los niños aquí no tienen maestro. Willa lo miró. En sus ojos vio el futuro. Un futuro donde él no sería solo un rastreador. Donde ella no sería solo una mujer que huyó. Serían parte de algo. ¿Una escuela?, preguntó ella, sonriendo despacio. Un hogar, respondió él, acariciando el dorso de su mano. Aquí, contigo. No era una pregunta, era una promesa. No abandonarían su cabaña. Seguiría siendo su santuario. Pero ya no vivirían aislados. Tendrían un pie en ambos mundos, en la gracia salvaje del cañón. Y en el corazón torpe, pero esperanzado, de una comunidad que empezaba a reconstruirse. Él había pagado por una esposa con un saco de oro. Un acto desesperado para salvar a una desconocida. Pero recibió mucho más. Recibió una maestra, una compañera, una razón para hablar. Y ella, huyendo de una vida sin voz, encontró un hombre que respetaba su fuerza y valoraba su alma. Juntos, en el polvoriento corazón del oeste, descubrieron algo más valioso que el oro. El coraje de construir un futuro. El hombre silencioso encontró su voz. La mujer cautiva, su libertad. Pero esta historia no es solo un romance del viejo oeste. Es un recordatorio de que a veces, nuestras heridas más profundas nos llevan a nuestra mayor fortaleza. Que la persona adecuada puede enseñarnos no solo a sobrevivir, sino a vivir. La historia de Kael y Willa nos recuerda que la gracia no es protocolo, es mirar a otro y ver humanidad donde nadie más la ve, y que la esperanza no es solo un deseo, es una decisión, una promesa de empezar de nuevo, incluso sobre las ruinas del pasado. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias